En el video de hoy te contaré cómo conseguí el platino de Hi-Fi Rush. Pero Sacre no tiene platino ya que... ¡Cállate! No me lo tienes que decir, ya lo sé. Así que no pongan en los comentarios lo obvio, pero seamos honestos, vende más decir platino que 100%. Una vez aclarado eso, empecemos esta aventura donde conseguí el platino de Hi-Fi Rush y el por qué me convirtió en una estrella de rock. Este es Chai. Un día se alista en un campus para obtener una mejora robótica para ser una estrella, pero por accidente su reproductor cae junto con él en la cinta de producción y a partir de aquí empieza nuestra aventura. En las propias palabras de Chai, el reproductor le da energía a su brazo robótico y hace que todo el mundo a su alrededor esté en sincronía con la música, por lo que se convierte en una anomalía. Otra cosa, los trofeos que se puedan conseguir fácilmente por el camino los verán aquí atrás en lo que les hablo y les doy unos consejos para su primera partida. Primero, no juegues en dificultad difícil, porque en este juego hay algo que llamo los parries rítmicos y el tempo del juego está más ajustado para seguir el ritmo de las canciones, así que llévatela tranquilo. Segundo, compra primero el chip de recolección de Reverb. Para que me entiendas, es la barra naranja de aquí arriba, que nos marca que podemos usar un ataque especial, y el chip potencia la tasa de obtención de este, y el ataque Ibiki, ya que este ataque especial multiplica por 4 la puntuación de los combates, y eso nos ayudará para el rango S. Tercero, no te gastes tus engranajes en los demás combos y ataques especiales. Con el ataque Ibiki y los combos básicos del juego vas más que sobrado. Bueno, aunque esto dependerá más de cómo juegues tú y qué es lo que prefieras. Otra cosa es que compres lo antes posible las 5 runas de los chips modificadores. Más adelante te explicaré por qué. Cuarto y último, no intentes conseguir todos los coleccionables a la primera, porque vas a necesitar personajes que en ese punto todavía no tienes. Bueno, con eso dicho, ahora podemos comenzar con el resumen rápido de la historia de Hi-Fi Rush. Nosotros somos Chai, un chico que sueña con ser una estrella de rock. Un día va por una mejora robótica a un campo llamado Vandelay, pero algo sale mal y quieren eliminarlo. Conocemos a una chica llamada Papermate en su guarida, y les quiero mostrar este cuadro que te da el juego. Está bastante cool, ¿no? Bueno, más adelante les explicaré por qué les muestro esto. Para continuar nos tenemos que sentar en un sofá y... ¿Prefieres la forma de bola o la de gato? Les puedo asegurar que este es el mejor logro de todo el juego. En fin, Papermate nos recluta para derrotar al Imperio de Vandelay, donde también conocemos a los 6 jefes del campus, llamados Redka, Sanso, Corsica, Mimosa, Roquefort y Kale. ¡Pum pum pum! Exploramos y derrotamos a Redka. Un deslizamiento más tarde y conocemos a Macaron y Cinnamon, un antiguo trabajador de Vandelay y un robot psicoanalista que nos ayudarán en esta aventura. Corro que corro, derrotamos a Sanso y nos lanzamos a derrotar a Corsica, y además se hace buena y se nos une. Esa no te la esperabas, ¿verdad, güey? La siguiente es Mimosa. La derrotamos fácil y Chai cumple su sueño de estar en un escenario. Ya solo nos quedan Roquefort y Kale. Bueno, llegamos con Roquefort y... Por favor, ¿qué tan difícil puede ser? Solo es un enorme y grande lobo feroz. Vaya, la creatividad aquí sí estuvo buena. 3 madrazos después y vencemos a Kale. Y por fin hemos terminado el juego. Ok, para este punto debes tener un aproximado de entre 28 y 31 trofeos, dependiendo de qué hayas hecho en tu recorrido. Yo tenía 29 para este punto. Bueno, aunque tengo que sumarle el logro de las 5 ranuras de los chips modificadores que te conté hace rato. Yo terminé el juego en difícil, pero te cuento un secreto, aquí no puedes aplicar la táctica ñera de pasarte una dificultad para desbloquear las anteriores. Por eso mencioné que no te presiones en poner la dificultad difícil a la primera. Ok, vamos a la mitad con 30 logros. Terminaremos rápido esto. Ahora sí empezamos con lo realmente horrible de esto. Primero me dispuse a conseguir un cambio de ropa para Chai y los demás, poner otra canción en la guarida para desestresarme, conseguir todas las piezas del vitalómetro, la barra del reverb. ¿Ven esta puerta de aquí? Hay 8 puertas de estas que son desafíos para poner a prueba a Chai y por lo tanto a nosotros, y te adelanto que esto no va a ser fácil. Luego de completar las primeras 8, sí, oíste bien, encontraremos más puertas en un apartado en la guarida al hablar con Papermate, y aquí se va a poner ruda la cosa. Y lo digo por el desafío de no tocar el suelo, así que te dejo un tutorial rápido para que lo hagas a la primera como un campeón.
tras hacer las 16 puertas nos presentan que sin duda parece ser va a ser la batalla más épica de todo el juego. Oh. Bueno, eso nos simplifica el trabajo. Después de esto decidí conseguir todos los Vandelox, grafitis, estos drones publicitarios repartidos por todos los niveles y encontrar a este sujeto. Antes de pasar al siguiente círculo repasemos los logros que tienen que ver con los niveles, y aprovechando también se verán algunos trofeos que conseguí en todo este lapso de tiempo. Primero es que pasemos el primer viaje por el riel sin recibir daños en el nivel 2. Otro tiene que ver con ayudar a 3 robots con unos encargos que son más misiones secundarias que otra cosa. Hay una cosa que pide bloquear rocas volcánicas en el nivel 4. Y por último debemos eliminar el robot gigante de Kel justo al final de la canción. Así que abusado. Y ya para finalizar me dispuse a comprar todos los ataques de Chai y de los demás compañeros de equipo para poder probarlos en la sala de entrenamiento y conseguir este logro. Ok. Ahora podemos pasar a lo realmente culero de todo esto. Y aquí te muestro un logro llamado los Vía Kilómetros. Verás, este logro es claro en su descripción, pero tiene trampa. Te diré exactamente qué es lo que tienes que hacer para que te salga el logro. Tienes que ir al nivel 10 y todos los enemigos que tengan el parry rítmico lo debes hacer perfecto con todos y cada uno de los ataques de los 7 enemigos. Y no te preocupes si te llegas a equivocar. Solo sal rápido de nivel y lo vuelves a intentar. Otra cosa, este logro si lo tratas de sacar en la sala de entrenamiento no cuenta. Tiene que ser en un nivel, o bueno, en este caso en el nivel que te comenté. Y si no sale puedes con todo gusto mentarme la madre en los comentarios. Pero si no te sale, primero checa bien que sí te salgan todos los indicadores en perfecto, ¿va? Antes del castigo que se viene, primero debemos pasar un nivel sin recibir daños. Yo te recomiendo el nivel 6 porque solo son 3 combates bastante sencillos. Aunque si lo quieres hacer en otro lado la verdad no me interesa. Ahora sí. Entramos en lo más feo y ojete de esta aventura. ¿Recuerdan el mural que les mostré antes? Pues aquí lo tienen otra vez. ¿Notas algo, no? Facultades. Ah, por cierto, nos dan un logro por el primer rango S que conseguimos. Aquí olvidé mencionar que para que te salga el logro debes tener un rango S en todos los combates o estribillos en este caso. Si al final del capítulo tienes la tabla como aquí atrás, entonces no te saltará el logro. Alguien mate al hijo de puta que se le ocurrió todo esto. Por eso es que te di unas recomendaciones al principio del video. Y mira, para que te relajes un poco no necesitas una S en todos los combates. Pero si no tienes una S en todos los combates no dejes que te maten porque de ser así es de a huevo que vas a tener que sacar todos los combates con una S. Las primeras 4 dificultades son un paseo por el campo. La dificultad Haz del ritmo nos pone un handicap bastante exigente en diversas zonas. Observa este indicador. Si en esta dificultad dejas que baje al rango D perderás en automático y esto cuenta como un continuar. Ok, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Los ataques de compañero no cuentan para la precisión del rango, así que siempre que estés en problemas de que va a bajar el rango, spamea como loco los 3 personajes sin miedo. Y otra cosa, en ciertas zonas que no hay enemigos como cuando tienen blindaje Z o en la parte del riel, cuando Chai golpea, todavía el indicador sube. Así que no dudes en atacar tanto con Chai y los compañeros de equipo para mantener el nivel. Y después de todos los consejos y recomendaciones que te he dado para este punto, ya lo único que te puedo decir es buena suerte si vas a intentar hacer esto. Luego de pasar la dificultad del Haz del ritmo con el rango S y todos los niveles, solo nos queda una última tarea. Si lograste tener las 5 dificultades con el rango S, la torre rítmica sería la tarea más divertida después de todo lo que hemos tenido que pasar. Y una vez que llegas a la cima, por fin puedes decir que ¡no mames que son 2 veces y con rango S! ¡Ay! Pensé que ya habíamos terminado. Ok. Solo fue una broma. Mira, la verdad para sacar la clasificación S en la torre rítmica, solo procuren subir tu medidor de estilo. En todas las batallas procura tener el rango S. Es fácil.
Una vez completados todos los desafíos del juego, el mural se puede ver completamente y obtenemos el último logro de Hi-Fi Rush. Después de mucho esfuerzo y dedicación y de dominar prácticamente el juego entero, por fin podemos decir que el platino de Hi-Fi Rush nos convirtió en una estrella de rock. Honestamente, para mí Hi-Fi Rush merece ser el GOTY de este año, porque siendo honesto, el género hack and slash siempre se le ve muy aparte y hasta algunos expertos lo subestiman o directamente les quitan mérito. Este juego presentó una mecánica innovadora en la que las canciones no solo acompañan el juego, sino que son parte de él. Y como otros juegos en muchas ocasiones nos han mostrado, no necesitan gráficos de última generación para poder tener un apartado artístico increíble. Y me alegro de que últimamente esto está retomando fuerzas, con todos los juegos que han salido o van a salir este año. Bueno, eso ha sido todo por mi parte en esta ocasión. Recuerda que si quieres ver más videos próximamente, suscríbete al canal y no olvides dejarle tu me gusta a este video también. Para mi siguiente video les daré un pequeño spoiler de qué va a ser, así que chao.